Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Ingrid Tapia Gutiérrez es abogada constitucionalista, es editorialista, es comentarista de medios nacionales, profesora decano de Derecho Romano del ITAM, es consultora y es especialista en el tema que vamos a abordar ahora, el de la maternidad subrogada. Está en la línea telefónica y vamos a platicar con ella. Ingrid, ¿cómo estás? Muy buenos días. Manuel, contentísima de oírte, contentísima. A ti y a todos los radioescuchos de Panorama Informativo. Gracias, Ingrid. Yo, me da muchísimo gusto saludarte y, vamos a entrar de lleno con este tema que es importante, que se ha ventilado incluso a nivel nacional, que tiene que ver con la maternidad subrogada. ¿Es esta, la maternidad subrogada, podríamos decir que es igual a negocio? ¿Es un negocio, Ingrid? Mira, nosotros en el mundo de lo académico nos oponemos de entrada a que se le llame maternidad subrogada, porque tal como fue aprobado por la Cámara de Diputados en la pasada legislatura, en realidad el nombre correcto no es el eufemismo de maternidad subrogada que suena bien dulce, sino explotación de mujeres con fines reproductivos. Es el evento de que personas con dinero alquilan a otra persona, la usan, la utilizan como un objeto para lograr su propósito de tener un hijo a modo, es decir, un hijo que comparta o no su material genético. Y eso es violatorio de los derechos humanos de las mujeres, violatorio de los derechos humanos de los niños, es una aberración que es motivo de vergüenza para México, porque digamos que hay dos tipos de países, los que autorizan la práctica, que son los menos además porque en la mayoría de países de Europa y en la mayoría de estados de la Unión Americana es un delito, y los países que lo permiten aportando a sus mujeres pobres a este proceso de explotación, que es nuestro caso en Tabasco y en Sinaloa. Entonces la verdad es que... Perdón, Ingrid, en México solamente Tabasco, ¿no? En México, en Tabasco y Sinaloa son los únicos dos estados donde se permite la maternidad subrogada. Sí, y antes no expresamente, Emanuel. Antes lo que hacían es cometer un delito adicional que se llama suposición de infante, porque había un hueco en nuestro Código Civil de Tabasco que intentó colmar con una iniciativa el gobernador constitucional del estado, que es la que no les gusta a estos grupos de explotación, ¿no? Los que tienen el provecho económico de abusar de las mujeres en estado de necesidad, y se permitía el uso de estos métodos de reproducción asistida, que también es un eufemismo, sobre pretexto de salud, pero terminaba un médico o una clínica corrupta extendiéndole a una persona que no era la madre biológica o el padre biológico una supuesta constancia de alumbramiento con la que se presentaban en las oficinas del registro civil en shorts de 60 años y como si fueran recién paridas, ¿no? Afirmando con ese documento que los bebés eran sus hijos. Y entonces esta omisión o esta práctica delictiva trató de ser erradicada con un proyecto que envió el gobernador constitucional y que es finalmente contra el que se opone el Procurador General de la República y que llega a la Suprema Corte, porque lo cierto es que es una legislación que es motivo de vergüenza para México. Permitir que vengan a nuestro territorio a cometer los extranjeros lo que en su país es un delito, es una barbaridad. Fuimos el Edén en renta de úteros. Sí, claro. Y mira, hay un Edén mayor que es la India, ¿no? Que ya comprenderás la vergüenza de tenernos que comparar con una nación con tales niveles de explotación, de violación de derechos humanos, de estándares de pobreza, dramáticos, verdaderamente dramáticos, ¿no? En la India, en Tabasco llegó el problema tan grave como ya en la India es desde hace una década, a grado de crear especies de campos de concentración, de graneros, donde encierran a las mujeres durante todo el proceso de gestación y hasta que no entregan sobre pretexto de cuidarlas, claro, ¿no? Porque ya ves que siempre hay un buen pretexto para hacer fechorías. Y hasta que entregan al bebé transcurridos los 9 meses y sano, entonces se les deja salir. ¿Eso ocurrió en Tabasco, Ingrid? Llegó a ocurrir, sí, claro, y estaban importando a Tabasco mujeres depauperadas de Chiapas, de Guerrero y de Yucatán. Había entonces turismo reproductivo,
¿Quiénes Claro. participan o participaban en este turismo reproductivo? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Nos podrías dar un escenario al respecto, Ingrid? De entrada son las clínicas, porque los procedimientos estos de inseminación que se practican sobre estas mujeres son procedimientos muy rentables, muy caros. Son del orden en promedio de 150,000 pesos por procedimiento, más lo que tiene que ver con la compra o adquisición de los óvulos, que también ronda entre los 10 y los 60,000 pesos. Entonces es un negocio que por cada evento de vender a un niño, ¿no? Les generan algo así como 250,000 de pesos y tienen enorme. Claro, el pretexto que te ponen es un tema de salud que de verdad es una barbaridad, porque el pretexto general, y que además defiende GIRE y otros organismos que soportan este tipo de explotación, es, a ver, es un tema de salud, hay personas que no pueden tener hijos y entonces las vamos a ayudar en su salud, haciendo que otra persona distinta se embarace por ellos. Entonces dices, oye, eso es una aberración, a mí no me ayuda en nada a mi problema de salud que otra persona se embarace en mi nombre. Lo que me ayuda en mi problema de salud es que me quites la afección o el padecimiento o la patología que yo resiento. Eso es lo que verdaderamente me ayuda. No puedes ir a embarazar a una mujer pobre sobre pretexto de que tú tienes enferma tu salud, ¿no? Y el argumento muy ingenioso que se buscan para justificar esta práctica, Manuel, es que esta decisión del legislador tabasqueño y del legislador federal y del procurador limita los derechos de las mujeres a disponer de su propio cuerpo. También es un absurdo y es un ridículo el argumento, porque es como si me dices que la venta de órganos limita el derecho de los seres humanos a disponer de su propio riñón. Claramente están prohibidas la venta de órganos en este país, porque hay personas cuya necesidad es tan extrema que serían capaces de vender su riñón con tal de cubrir sus necesidades más ingentes, como la enfermedad de un hijo, como la alimentación de su familia, etcétera. Y es terrible que el sistema jurídico permita que quienes tienen dinero aprovechen el estado de vulnerabilidad, lesionando la salud de quienes no lo tienen, ¿no? Que me digas que el embarazo no importa riesgos, pues es un acto no solo de ignorancia, de supina fantasía, porque hoy por hoy en cualquier parte del mundo la causa mayor de morbilidad y de mortalidad en las mujeres sigue siendo el parto. Cuando yo le pido a una mujer que se embarace por mí, le estoy transfiriendo los riesgos de ese embarazo y no se los estoy pagando. O sea, ¿quién le va a pagar a la mujer depauperada la preeclampsia o la diabetes gestacional con la que se quede después del alumbramiento? La parejita de españolas o de suecos que se fueron y que ni siquiera sabe la mujer dónde notificarlos o emplazarlos. En fin, eso es un argumento falaz, ¿no? Estamos platicando con la abogada constitucionalista Ingrid Tapia Gutiérrez. Ella es especialista en el tema de maternidad subrogada. Ingrid, ¿de qué tamaño es el negocio? ¿Tienes números? ¿Hay cifras que se podrían ventilar sobre el tamaño del negocio? Mira, del tamaño del negocio yo no he tenido una estadística completa de cuantificación de lo que hacen las clínicas, porque aunque está permitido en Sinaloa, también por un error garrafal de los pobres legisladores de esa entidad, allá no, en realidad no operaron las clínicas. Donde se hizo un edén de reproducción, de explotación reproductiva fue Tabasco. La verdad es que como lo manejan con secrecía y con gastos de notarios y le hacen firmar a la madre antes del embarazo que se va a hacer sujeta a acciones legales y se arrepiente, y no, y que además la van terapeando todo el tiempo para que supuestamente no sufra el desprendimiento de su hijo y tal cosa, suponemos que el flujo de capitales es enorme, pero yo no tengo al menos los datos de la cuantificación del negocio. Y justo lo que alguna vez tuve la oportunidad de platicar con el gobernador del estado, de tu estado de Tabasco, es, a ver, si es una práctica altruista, pues que de verdad sea altruista, que sea altruista las clínicas, que sean altruistas los médicos, que sean altruistas las mujeres que aporten su cuerpo y que sean altruistas las mujeres que aporten el óvulo, ¿no? Y la prueba de que nadie en su sano juicio te va a prestar el cuerpo para que otra persona que ni conoces tenga un hijo y tú te quedes con las enfermedades y los riesgos asociados a esa gestación, pues claro que no va a suceder, ¿no? Ahora, se tiene un dato también, Ingrid, de que son extranjeros
los que vienen a hacer este procedimiento. No son precisamente mexicanos ni tabasqueños, por lo menos no en su mayoría, y que principalmente son parejas gays quienes lo solicitan. ¿Qué información tienes tú? Mira, nosotros lo que sí sabíamos hace 3 años, que fue cuando se empezó a gestar la reforma en el estado de Tabasco, es que el 94% de las personas que accedían al procedimiento efectivamente eran extranjeras y efectivamente eran personas que no tenían parejas o que tenían una preferencia diversa, que en este caso me parece muy respetable la preferencia de cualquier individuo, ¿no? El asunto es que efectivamente sí era para extranjeros, no era para mexicanos. Y la verdad es que se busca en los países que son paraísos de explotación reproductiva que sea por extranjeros, justo para crear una barrera, Manuel, para impedir a la madre gestante que pueda accionar contra los padres que encargaron, ¿no? Justo por los daños y perjuicios que pudiese irrogarle o por la recuperación del menor. Sí. Porque donde una mujer de Chiapas, de Tabasco, de Oaxaca, con bajos niveles de ingreso, con bajos niveles educativos, va a poder emplazar por la vía consular a 2 franceses, 2 españoles o 2 alemanes o donde quiera, si ni siquiera conocen el domicilio de donde están, ¿me explico? Y tenían ayuda de los consulados, porque el consulado parte del supuesto en cualquier país del mundo, ¿no? Los nuestros y los de otras naciones, que si llega alguien con un acta de nacimiento expedida a su favor, pues entonces se le pueden expedir los pasaportes para su movilidad internacional, como son los documentos para su movilidad internacional, como son los pasaportes, ¿no? Y entonces no había ni a quién reclamarle, como estaba la legislación antes, porque aquí cometíamos el delito de darle un acta de nacimiento falsa a una persona que se apersonaba en un registro civil diciendo a los 65 años que era la mamá de un bebé, ¿no? Claro. Ahora, son las 8 de la mañana, 44 minutos. Vamos a hacer la pausa, Ingrid, regresamos porque creo que es importante tu opinión sobre lo que está pasando en estos momentos. Si es que se dieron estos procedimientos de maternidad subrogada antes de que se reformara el Código Civil y dicen estamos atrapados, que hay 20 casos que de hecho se están ventilando a nivel nacional, que bueno, no se sabe dónde están los niños, que el gobierno del estado según esto no los quiere entregar, y hay grupos como Grupo Gire que están promocionando y con todo presionando para que se resuelva esta situación. ¿Te parece que vayamos a la pausa y regresemos con eso? Con mucho gusto, Manuel. Gracias, volvemos enseguida. 8:44. Para combatir de forma efectiva las garrapatas, es necesario que sigas estas recomendaciones. Usa únicamente productos autorizados por la SAGARP. Aplica correctamente el tratamiento a tus animales.